Vamos. Hola querida comunidad de venezolanos en Dubái. En esta oportunidad les estoy haciendo un material que, bueno, en mi opinión es bastante interesante para los que estamos viviendo en esta parte del planeta. Hoy tenemos un invitado que se llama Luis Contreras. Tengo el gusto de compartir esta entrevista con él. Y me encanta porque es una persona que de repente, no sé si todos nos hemos encontrado con ese interés de repente aprender el idioma árabe. Él es una persona bilingüe, habla el árabe y el castellano con el dialecto saudí y por supuesto el venezolano de nosotros. Y me parece bastante interesante su historia por el tema de que lo habla muy bien. Al final de repente no tengo un juicio ¿cómo se dice? Muy imparcial porque no hablo árabe de todo fluido ni nada de eso, pero aquí se los presento. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Juliano. Cuéntanos cómo Eh, estás. Háblanos de ti un bueno, poco. bien, bastante bien. Eh, por aquí, bueno, gracias por tomarme en cuenta para esta iniciativa de hablar un poco acerca de la lengua árabe. Y bueno, en este momento ahorita me encuentro en la Universidad Islámica de Medina, Uh, Universidad Islámica de Medina en Arabia Saudita, Ujú. en la que actualmente estoy estudiando árabe. Ok. Bueno, Luis, cuéntanos un poco. Háblanos acerca del idioma árabe. ¿Qué representa para ti? Bueno, el idioma árabe, generalmente hablando, podríamos decir que, al igual que el arameo y el hebreo, es una lengua semítica. Y su importancia está en que es hablada aproximadamente por 280 millones de personas en el mundo. Ujú. Eh, es una de las lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas y mayormente hablada en el norte de África y en el norte de África y Medio Oriente. Ok. Y bueno, o sea, no tiene importancia si, por ejemplo, para los latinos o europeos, debido a que no tenemos como una conexión directa hacia esta cultura o esta región. Pero debido a su cantidad de personas nativas que lo hablan, la verdad que podría ser un idioma muy interesante, un idioma que podría hasta abrir puertas a la hora de emprender algún negocio o algo. Claro, bueno, yo soy una amante de los idiomas y de las lenguas extranjeras y me parece que sí, que en efecto, como tú dices, este, hablar el idioma del lugar donde estés seguramente te va a tener muchos beneficios en cualquier área que decidas sacarle provecho. Pero cuéntame cómo nació la idea de aprender el idioma. Bueno, la idea de aprender el idioma comenzó en 2014, después de que eh, hubiese tomado la decisión personal de entrar el Islam, de abrazar el Islam, Okay. estando yo en Caracas. Eh, pues dentro del Islam no es una obligación que tú estudies la lengua árabe, Ujú. porque la principal base de la religión islámica está en el Corán, y el Corán está tanto en su lengua original, que es la lengua árabe, como también existen interpretaciones o traducciones en la lengua española. Okay. Pero la mayor información, eh, tanto en leyes, mayor parte de las leyes islámicas existen dentro de la lengua árabe, no existen muchas traducciones. O sea, la información Claro. más valiosa de la religión existe dentro de la lengua árabe. Y así como, por ejemplo, una persona que se dedica a estudiar teología, Ujú. se va a encontrar con que va a tener que avanzar dentro del idioma latín. O sea, va a tener que estudiar latín porque la mayoría de la información, por ejemplo, de la Iglesia Católica o del cristianismo, está dentro de la lengua latina. O sea, sus libros y toda la información valiosa de la religión está en latín.
Sí, los así mismo dentro fundamentos de en la historia y todo esto, ¿no? los pilares, es correcto. Ok. Asimismo, dentro de la religión islámica, la mayor información está dentro de la lengua árabe. Es por eso que en 2014, luego de mi entrada al Islam, decidí emprender este viaje, comenzar mis estudios dentro de la lengua árabe. Y lo comencé dentro de la mezquita Sheikh Ibrahim, que bueno, para los que son de Caracas o los que conocen Caracas, saben que es la mezquita que se encuentra en Quebrada Honda, cerca de la estación del metro Colegio de Ingenieros. Náguara, demasiado exacto, perfecto, me encanta. Sí. Bueno, ahí fue donde realicé mi primer curso de lengua árabe. Era Ah, o totalmente sea, que tu gratis. primer, exacto, tu primer nivel de aprendizaje del idioma árabe fue en Venezuela, o sea, no fue Fue ya en salido. Venezuela, Ok, sí. Fue y, en Venezuela. ujú, Fue en Venezuela y era un curso totalmente gratis. Estaba dictado por un colombiano ujú, que también había estudiado, era un colombiano y un egipcio, habían dos profesores. Y el egipcio había estudiado en la Universidad del Cairo, una ok. universidad que se llama Azhar, y el colombiano había estudiado en la universidad en la que actualmente estoy estudiando yo. Que se llama, ¿cómo es Esa, que, otra vez disculpe el nombre de la la universidad? Universidad Islámica de Medina. En la Ese es su Universidad nombre, Islámica. Universidad Ok, Islámica de Medina. ok. Este curso era totalmente gratis y no estaba dirigido específicamente a la población musulmana de Caracas o de Venezuela, sino Ujú. que dentro del curso, o sea, en mi curso existían personas que trabajaban en la fiscalía, había un PTJ, eh, y personas cristianas, también estaban personas musulmanas que, tal como yo, habían abrazado el Islam recientemente y pues les interesaba este tema de aprender el idioma árabe. Que de ahí Eso, nació la idea, porque claro, normalmente cuando nosotros en Venezuela conectamos el árabe con la generación de los emigrantes sirios y libaneses, palestinos, que bueno, hay varios países árabes que, que emigraron a Venezuela y siempre conectamos la idea, no sé el resto de las personas, pero yo conecto la idea como que eres una persona descendiente de familias árabes y por eso surgió el interés. Pero de repente veo tu nombre, Luis Contreras, súper criollo, sí, y para mí fue así como creo yo. que, de hecho pensé que tu papá era latino y tu mamá era la árabe. O sea, en algún momento pensé que había de verdad una conexión con la cultura árabe consanguínea, pues, por decir No, el... no, nada, nada, nada que ver. De hecho, yo vengo a conocer eh, acerca de los árabes cuando estaba estudiando bachillerato, porque estudié con una muchacha iraquí, Ok. lo que fue desde el segundo año hasta graduarme. Y de verdad que nunca, nunca, o sea, en todos esos años que estudié con ella, nunca me interesó algo, sino fue el último año, pues. El último año que ya estábamos estudiando juntos fue que me dio bastante curiosidad por conocer eh, acerca del Islam, de su cultura, del idioma. Y bueno, también me ayudó, o sea, fue ella quien también me ayudó bastante en el aprendizaje del idioma. Ah, excelente. O sea, tenías con quién practicarlo, porque eso también es un factor importante, el tema del aprendizaje en Sí, general, más allá de idiomas, es el tema de la práctica en general para como quien sí. dice, Bueno, concretar el aprendizaje, hacerlo efectivo. Ujú. eso es muy, muy importante. O sea, para comenzar el estudio desde Venezuela es muy importante tener a alguien o conocer a alguien con quien puedas practicar el idioma o consultar cosas del idioma que sean nativas. Claro, por el tema de la pronunciación, me imagino. O sí, mayormente por el tema de la pronunciación y lectura, pronunciación y lectura. Wow, me imagino. Cuéntame, y acerca de los dialectos, los diferentes dialectos, ahora que ya manejas el idioma, ¿qué piensas de los dialectos? ¿Cómo lo ves? Bueno, el árabe está dividido, o sea, tiene como grandes divisiones, o sea, está muy dividido, pero entre las dos grandes divisiones que encontramos dentro de la lengua árabe está el, el árabe moderno estándar,
Ok. que en árabe sería el árabe fusha. Fusha o árabe claro, que es el árabe clásico, Ok. que siempre se ha hablado, o antiguo. Este es como la parte formal del idioma. Actualmente es como la parte formal del idioma. Es lo que hablaría, o sea, es el árabe que hablaría un presidente, un rey o los informativos, los medios de comunicación, hablarían este árabe. Debido a que es O como sea, que diríamos que esto general, es el equivalente al castellano, al castizo, ¿no? correcto. Ok. O sea, es como un árabe neutro. Lo que pasa es que, claro, nosotros en el español tenemos muchos dialectos, pero en el árabe estos dialectos son muy, muy distintos. O sea, es totalmente un océano que, que es muy difícil de navegar, de verdad, hasta para hablar de ellos. Pero en su mayor división está ese, el árabe moderno estándar, que Ujú, es el árabe fusha, o árabe clásico, o ujú. los diferentes dialectos. O sea, la segunda variante serían todos los dialectos que se pueden encontrar. Estos dialectos también están divididos tanto como dialectos orientales como Ujú. dialectos occidentales. Los occidentales son todos los que se podrían hablar en el Medio Oriente, Ok. como todo lo que es la península arábiga y al norte de la península arábiga, y todos los que son occidentales son todos los que se hablan al norte de África. Ok. Entonces, por ejemplo, de Pero los dialectos más neutrales que tú puedes reconocer ahorita, está obviamente el clásico que dijimos, el árabe moderno clásico. clásico, ajá, pero de los países que tengan el dialecto más neutro, ¿cuáles Bueno, es serían? que hablar de un país que tenga un dialecto neutro sería bastante difícil porque dentro de los dialectos, o sea, es bastante difícil. Por ejemplo, o sea, vamos Claro, a darte partiendo este de la ejemplo de que premisa que es una opinión personal, ¿no? Obviamente claro. una persona saudí, o sea, Ujú. un saudí nativo de la lengua árabe, es muy difícil que entienda a una persona marroquí que también es nativa de la lengua árabe, en dialectos. Ok, Es ahí donde surge la necesidad de siempre mantener viva el árabe moderno estándar, porque es de como es acuerdo. con este árabe con el que se pueden lograr entender. Ok, o sea que Pero en cambio, eso conecta la base en general a todos los idiomas, pero siempre hay un dialecto que es un poco más, más fuerte, pues más el complicado de dialecto que entender. sería como más fuerte, el dialecto que sería como más fuerte o más común entre las regiones Ajá. de habla árabe es el árabe egipcio, o sea, el dialecto egipcio. Que de hecho creo que es el que tiene como más alcance en el mundo porque es como que el de la música, la mayoría de las El canciones de, árabes, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que son en el árabe egipcio, ¿no? En general la música. están en el árabe libanés, en el Ah, árabe libanés y en el árabe egipcio. ok. La cosa es que el de Egipto está más, ¿cómo se dice? Es más comprensible entre las regiones de habla árabe porque por su cinematografía. Ellos tienen Ah, exacto, mucha que es como la lengua en la producción que hacen. cinematográfica, Ok. es correcto. Debido a eso es que se logran comprender. Entonces, digamos que si una persona decide aprender el árabe, pues también varía de la región en donde quieras usarlo, pero de los más neutros, entonces el egipcio, el clásico y ¿cuál fue el otro que mencionamos? O básicamente esos El, dos, ¿cuáles son los que son más? sí, o sea, estarían los dialectos, que los dialectos varían en cada país. De hecho, hasta dentro de los países, sus dialectos son bastante difíciles. Claro, que pasa Pero también con el están castellano y el venezolano, que también está en cada región tiene su jerga, su su, su, propio. su, su dialecto distinto, su dialecto Exacto, autóctono, ¿no? exacto, de Bueno, acuerdo.
Pero de estos dialectos creo el más frecuente sería el egipcio, para utilizar, por ejemplo, traducciones de, por ejemplo, una película y la Ujú. quieren hacer a un dialecto, van a buscar como referencia El dialecto el egipcio. dialecto egipcio, es correcto. Pero No. normalmente esto es como, o sea, de que quieran hacer una traducción de algo no formal. Pero cuando se utiliza para algo formal, siempre van a utilizar el árabe clásico. Es el Que es la árabe misma de regla, que es universidad, la regla del castellano, por decirlo. Es la correcto. lengua castellana, la literatura. Ok. Ok. Bueno, y aquí, decidiendo que una persona quiere aprender árabe, por ejemplo, ¿cuáles son los niveles en que se clasifica el idioma árabe? Por ejemplo, en el caso el inglés o el español, o el castellano, perdón, está clasificado como del nivel A1, A2. ¿Cómo se clasifica los niveles de dominio del árabe? El idioma árabe, pues al igual que el inglés, está dividido en 6 niveles. O creo que la mayoría de las lenguas, no tengo conocimiento acerca de si todas las lenguas están divididas a esos 6 niveles, pero sí, la lengua árabe está dividida en A1, A2, B1, Ujú. B2 y C1 y C2. Ah, ok, exactamente igual. Ujú. A1, A2 serían los niveles principiantes, inician B1, B2 intermedio, o sea, ya una persona que pueda comenzar a comprender el idioma, pueda comenzar a expresarse. C1 y C2 son ya niveles de literarios, pues niveles en los que las Dominio personas pueden nativo. llegar a comprender dominio nativo. Vale, brutal. Es correcto. ¿Y tú en qué idioma estás? ¿En qué idioma? ¿En qué nivel del idioma estás? Perdón, que mi pregunta se cortó un poco. Bueno, hace poco, bueno, Ajá. para ser más preciso, antes de que comenzara la pandemia, había realizado mi examen del QIAS. El examen del QIAS aquí en Arabia Saudita es como un equivalente a, La RAE, me como, imagino. ¿sabes? No, ¿sabes? Ese examen de la OPSO, que te hacen muchos exámenes, o sea, te hacen un examen de 3 horas, que te preguntan matemática, física, literatura, historia, de todo un poco. Oh, ok, ok. Ese sí, es como Bueno, académico, viene ya del es un otro examen punto. académico y ese examen iba a evaluar, en mi caso, o sea, en el caso de los que están en mi escuela, Ajá. que estudiamos la lengua árabe, Ujú, iba a evaluar el nivel de árabe en el que nosotros nos encontrábamos. ujú. Pero dadas las situaciones de la pandemia en la que estamos actualmente, los resultados hasta ahora no han salido. Ah, o sea Pero que estás en stand-by todavía de saber el resultado. de saber el resultado, pero en mi opinión personal me encuentro en el nivel B1, o b sea, que uno. sería como un nivel intermedio básico. Ok, ok. Que digamos que te sirve a nivel conversacional, tú puedes independientemente salir a hacer la compra, Puedo salir a hacer preguntar la compra, informaciones y tal. tener un debate, o sea, expresar lo que siento en Mm. lengua árabe. No necesito pensar primero en mi mente qué es lo que voy a decir para decirlo, sino que ya puedo decirlo directamente. Claro, ya tienes la fluidez, digamos, fluido. Es correcto. Ok, ok. No, porque principalmente cuando una persona está tratando de aprender el idioma, creo que el tema también de la escritura, ¿no? Juega un factor fundamental entre los niveles del árabe, Sí, sí. porque no es, o sea, particularmente la letra que tú vas a tratar de pronunciar, porque no es el alfabeto que conocemos en castellano, sino que el alfabeto es totalmente diferente, las fonéticas son diferentes, entonces es como dice, un poco ese punto de los niveles que yo creo que es un factor importante, que se escribe diferente Sí, y se bueno, pronuncia diferente. eso parte o sea, entre las dificultades del idioma.
Claro, claro, que vamos a conectarla automáticamente con las dificultades del idioma, o sea, del aprendizaje de cualquier idioma en general, no solo del árabe, ¿no? Claro, pero por ejemplo, Ujú, nosotros como hispanohablantes, a la hora ujú, de querer aprender portugués o italiano, alemán, debido al alfabeto, o sea, es un alfabeto latino, ujú. se nos hace, o sea, se nos facilita a la hora de aprender. Pero debido a esta variante del idioma árabe, o sea, de su alfabeto, Ujú. eh, se encuentra, o sea, en su alfabeto se encuentra la dificultad del idioma. Pero una vez que avanzas, o sea, que pasas la barrera del alfabeto, ya lo demás o sea, es como el alfabeto es toda la subida de la colina. Luego ya todo lo que viene es puro descanso. Ya todo Exacto, viene digamos por que sí el solo. proceso del nivel A1, por decir un ejemplo, es un periodo de 3 meses, igual que los otros idiomas, o es más largo, Bueno, la o más verdad corto. que eso podría depender bastante o sea, podría variar bastante de persona a persona, pues. Claro, claro, yo también soy Porque creyente de la motivación y esto. en mi opinión personal, creo el nivel A1 es prácticamente todo lo que te van a enseñar alfabeto. Alfabeto, las letras, sus escrituras, sus formas de escritura. Recordemos, o sea, en el idioma árabe por cada letra existen 4 tipos de escritura. O sea, existe la individual, que es cuando la Ujú. letra está sola, que es solo, escribes la letra sola. Luego en una palabra tenemos la escritura de la misma letra en el inicial, en medio y al final. Entonces, esto también varía mucho. O sea que la forma cursiva, o sea, corrida de escribir, no es lo mismo que cuando lo escribes en siglas, o sea, el aspecto varía también de cómo se ve, ¿no? Que bueno, Correcto. que también pienso que en el caso del alemán están las que tienen diéresis, en el caso del español tenemos las que tienen el acento, y en el caso del árabe, ¿cómo se llama cuando tienen las líneas arriba o abajo, o los puntitos que tienen? Bueno, las líneas, o sea, esas líneas que muy pocas veces las vemos escritas, esas líneas son las vocales. Ah, ok. Serían, en árabe se llaman harakat. Harakat, Existen ok. solo 3, que sería, en español sería solo la A, la I y la U. La E y la O no existirían en el idioma árabe. Ok, Pero ya interesante. ¿cómo se diría? En una comprensión ya como que más nativa o nivel avanzado de la lengua árabe, no necesitas la escritura, o sea, que en un texto te vengan escritas las vocales para tú leerlas. O sea, originalmente el árabe es un idioma que no se escribe, o sea, se escribe solo con consonantes. Las vocales vinieron mucho tiempo después. Ok, ya hace mucho sentido porque, claro, uno normalmente la asocia con sonidos. De verdad que cuando yo trato a veces de escuchar el idioma o de leerlo, que yo imagínate, en mi ilusión de que puedo leerlo, es un tema de que no hay una asociación, pero porque realmente no suena igual que el idioma castellano. O sea, el Claro, castellano va siempre conectado a la vocal con consonante, por ejemplo. Entonces, pero ujú, una vez o sea, una vez que pasas esa barrera de adaptarte, o sea, tanto auditivamente al sonido de las letras como a su pronunciación, ya de verdad que es sumamente fácil. Es ok. muy fácil. De hecho, o sea, en mi opinión personal, yo digo que el árabe es mucho más fácil que el inglés. Ah, bueno, claro. Porque ya dominas el árabe, claro, es un tema también de las circunstancias.
Pero bueno, sí, interesante porque está el tema de que ya te familiarizas con la fonética del alfabeto y de las vocales y todo Correcto. esto. Entonces, Otra, ¿mm? otra cosa que facilita bastante es estar en un entorno de habla árabe. Por ejemplo, Claro, yo claro, se ahorita que ve me encuentro en forzado. Arabia Saudita, es Ujú, mucho más fácil que, claro. aunque comencé, o sea, comencé mi camino en el aprendizaje del idioma árabe, lo comencé en Venezuela. Estudié aproximadamente 2 años y medio, 3 años de árabe en Venezuela. La mayoría de mi vocabulario lo extendí fue aquí en Arabia Saudita. Y partiendo de la premisa de ese punto que tenías allá, de punto de partida de aprendizaje en Venezuela, cuando tú llegaste, ¿te sonaba igual el acento y la pronunciación con la que tú habías aprendido, con la que tú estabas familiarizado en teoría, a cuando llegaste a la práctica a decir, bueno, esto se dice así o esto se pronuncia así, o te encontraste con el choque radical de los dialectos, de, ¿qué? ¿Cómo se pronuncia aquí? O, No, pues como me encontraba o sea, en un ambiente universitario, yo llegué ¿no? directamente al ambiente universitario y dentro de la universidad solo se habla este mismo árabe que yo estaba aprendiendo en Venezuela, o sea, el árabe clásico. Ok. No me encontré con ese choque de que hablaban algo distinto a lo que ya yo había aprendido. Sí, o Porque, pronunciarlo. A veces es un tema también que es la misma palabra, pero se pronuncia diferente, o, ¿sabes? No sé. no, no, pero aquí, o sea, aquí no solía eso porque, o sea, no me sucedió porque las personas hablan un árabe muy correcto, con todas sus letras pronunciadas correctamente, todo, o sea, un árabe muy literario. O sea, o lo que dirían los árabes, un árabe universitario. Ok, ok. Entonces, diríamos que en cuidado de la fonética y de la construcción de la pronunciación y todo esto, si hay una letra, se pronuncia correctamente, porque igual pasa mucho en el tema del castellano, que no es lo mismo Claro, una persona que habla, por decir un ejemplo, mexicano, o digamos, o mismo venezolano, panameño, a una persona que hable un dialecto de Costa Rica, no, perdón, de Puerto Rico, de República Dominicana o de Cuba, ¿no? Que claro, son estos acentos que son bien, bien bueno, los pensados. dialectos que son, sí, que son bastante recortados, que no pronuncian todas las consonantes como es la gramática escrita. Entonces, Claro. en tu opinión personal, yo como curiosa de los idiomas, tú piensas, ¿quiénes son estas personas que están aptas para aprender el idioma o cuáles son esas posibles limitantes? Cuando alguien decide, mira, voy a aprender y digo esto, mira, esta persona que maneja este idioma se les hace más sencillo y son más aptos para aprender en menos tiempo. O estas personas, mira, de verdad que no lo intenten porque no lo van a lograr. Pues bueno, en mi experiencia, aquí que estoy en una universidad multicultural, o sea, hay personas, o sea, existen estudiantes en esta universidad de todas las nacionalidades del mundo, Ok, absolutamente todo, excluyendo solo algunas excepciones, teniendo solo algunas excepciones. Pero, por ejemplo, de América Latina tenemos casi presencia de casi de todos los de todos países, los países. de, Wow. de Europa, África, Asia. Entonces, creo que en mi experiencia personal, creo que los latinos como hispanohablantes tenemos como que la mayor ventaja de aprender el idioma árabe, porque aunque nosotros lo veamos eh, muy distinto por cuestiones del alfabeto, Ujú. eh, una vez que te familiarizas, te das cuenta de que el árabe y el español tienen muchas similitudes. Hasta gramáticamente tienen muchas similitudes. O sea, tenemos siempre que pensar de que los árabes estuvieron presentes en Andalucía, o sea, lo que sería España, Ujú. estuvieron presentes en Andalucía 800 años. Entonces, en 800 años se dejó parte de ese legado árabe dentro de la lengua española. Y Sí, hay una tenemos influencia bien palabras marcada. Ujú. bien marcadas, o sea, y tenemos, o sea, hay aproximadamente 4.000 palabras dentro de la lengua española
que son de origen árabe. Y esto es algo que a la hora de nosotros como hispanohablantes, a la hora de aprender el árabe, es un, es como Una una ventaja, facilidad. pues exacto. Es una ventaja porque tenemos la facilidad de incrementar nuestro vocabulario mucho más rápido que una persona que habla inglés o un francés o un chino, un gonés. O sea que tú llegaste, disculpen, tengo 4000 palabras que ya sé. Podemos continuar. O sea, Bueno, no es que yo me la sabía, pero sí es muy fácil de memorizar. Por ejemplo, que puedes para hacer darle un una azúcar, asociación. puedes hacer una asociación, porque eso es como lo más fácil para memorizar. O sea, tú para memorizar algo, lo mejor es asociarlo con algo, para tú Sí, de recordar lo que acuerdo. pasaba. Ujú, Entonces, por ejemplo, en el español tenemos la palabra como azúcar, en árabe es zúcar, en ujú, español es aceite, en árabe es zeyt. O ujú. sea, hay similitud ahí. Sí, digamos que de la fonética ahí se alinean bastante. O sea que se puede llegar a un punto de asociación, como tú dices. ¿Y qué tú piensas, por ejemplo, cuáles Sí, serían las posibles limitantes? Que digamos que no es que no lo va a lograr, pero que de repente te va a tomar más tiempo, pues porque ya, por el ejemplo, yo pienso alfabeto. que después que tienes mucho tiempo, el alfabeto ya sí, Sí. sin duda alguna, sin duda alguna. De una, sí, 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 sin duda alguna, es lo que más te va a tomar, o sea, es lo principal del idioma y lo que más te va a tomar tiempo. Pero una vez que la pasas, ya lo demás quedaría como hablarlo de una manera fluida. Una vez que pasas la barrera del alfabeto, yo te diría que un año. Un año ya puedes hablar árabe con una persona nativa y que te pueda entender perfectamente. Claro, porque en fact yo pienso que ahorita, en el punto en el que tú te encuentras, ya tú escuchas y de repente tú sabes que estás aprendiendo, pero tu oído reconoce cuando una palabra está pronunciada correctamente o cuando alguien tiene dificultad, ¿no? Entonces yo Sí, pienso que por eso tú escuchas ya a un saudí local, nativo, tal, y escuchas también a un venezolano y dices, mira, o sea, estamos por buen camino. O bueno, un venezolano por decir de una persona de habla castellana. Pero, por ejemplo, escuchas a otras nacionalidades y dices, no, mira, esto le va a tomar, o sea, demasiado tiempo. En el tema de la pronunciación, cuando lo escuchaste en el primer momento, dijiste, bueno, ya entiendo, ya escucho, esto viene de esta raíz. Entonces dices, ok, sí. esto es un plus, es una ventaja y esto es una limitante. ¿Cuáles serían esas limitantes que tú dices, bueno, no todo está perdido, o sí, o ya no hay posibilidad de rescatar ese idioma, déjelo así? Como, tú dices limitante, o sea, dentro del idioma, ¿no? Sí, del aprendizaje, exacto, de Creo que partiendo de eso que estás diciendo, la pronunciación sería un plus, una ventaja. ba- ba- Ahora desventaja. básicamente es solo eso. O sea, la desventaja, o sea, la dificultad que podríamos conseguir es el aprendizaje del alfabeto. Y ni siquiera es de todo el alfabeto. El alfabeto son 28 letras, de las cuales difíciles son solo 7 letras. Porque Que son las más el difíciles. resto son difíciles porque no las encontramos dentro del alfabeto latino. ¿Sí? Son letras que son únicas de la lengua árabe, pero eh, el resto de las letras las tenemos presentes. Y se Pero, pronuncian, otra ventaja es que se pronuncian tal cual como se escriben. O sea, por ejemplo, eh, si tú encuentras la letra F, que ujú, sería fa en árabe, ujú. cuando la encuentras junto con una vocal, va a sonar de la misma manera. Y así con cualquiera de las 28 letras Ok, presentes en el alfabeto. Pero básicamente la única dificultad que podrías encontrar sería el alfabeto. ok. Y ahorita, por ejemplo, como vemos ahorita este mundo que está con la globalización en el tema de las telecomunicaciones, que todo, bueno, el Internet ha facilitado mucho la conexión entre muchas culturas y el tema del Claro. aprendizaje de todo esto.
¿Cómo tú ves la proyección del idioma árabe? ¿Tú piensas que va a ser como un momento fructífero para que las personas desarrollen ese interés en aprender el árabe? ¿O tú piensas que va a ser una lengua clásica, por ejemplo, que va a mantenerse solo en las culturas árabes? Por ejemplo, como el caso del inglés, que de repente hubo un boom, que todo el mundo quería hablar inglés porque la mayoría de las programación o de los productos tenían estos programas personalizados al inglés, que de repente para entender algo o asistir a una academia o una universidad, el idioma neutral era el inglés. Ahora Claro. pasa también mucho con el venezolano, bueno, con venezolano digo yo porque soy venezolana, pero con el castellano, digamos que no, no el dialecto venezolano, pero con la movida del reggaetón y de la música latina y de todo esto, hay mucho interés también en aprender el castellano. ¿Qué piensas tú ahorita de la situación del árabe? De la situación actual Bueno, del árabe. sí, mi opinión acerca del árabe es que no lo veo por ese camino de que va a ser un boom. Sí lo veo de que va a ser un idioma muy importante si piensas migrar o tienes alguna conexión con alguno de estos países Ujú. que hablan árabe, pero no lo veo como un crecimiento. De hecho, eh, el idioma árabe está muy casi, o sea, podríamos decir que en peligro de extinción dentro de sus países en los que se consideran como idioma oficial el árabe. Por ejemplo, como te dije al principio, Sí. el caso de Marruecos. Ujú. Marruecos tiene un dialecto muy pesado, tanto que en esta zona de Arabia no se logra entender, no se logra comprender cuáles son o sea, sus palabras, su dialecto, que su Claro, porque fonética yo, es a lo bastante poco que he distinta. entendido de mi curiosidad por los idiomas es que el dialecto marroquí está conectado más a la lengua francesa que al árabe Es como tal. correcto. Entonces se pierde allí la esencia digamos que del Encontramos árabe moderno. ese problema, lo encontramos en Libia, Argelia, Túnez y Marruecos. O sea, que son estos países que Y parte de tuvieron Mauritania. conexión África francesa y Francia y eso, ¿no? Sí, tienen ahora una conexión muy grande o sea, tienen palabras es como como decirte, ellos hablan del 10% de las palabras, ellos te van a hablar como 6 francesas y 4 árabes, o viceversa, te hablan 6 árabes y 4 francesas, entonces tú no sabes en qué momento o sea, te están hablando francés o en qué momento te están hablando árabe. Sí, sí, es un poco Algo que es muy confuso. criticado también, Ujú. algo que es muy criticado por la comunidad árabe. Y en mi opinión personal es algo que dentro de unos años se puede hasta convertir en un idioma nuevo. Por ejemplo, el latín en un principio, O sea, Francia, digamos que ya no España, ser más considerado como árabe, dices tú, que sino no sea considerado como como árabe, decir sino como otro idioma. ok, Porque ese es el problema de los dialectos. Porque en principio, la lengua, lo que es el castellano, el portugués, el francés, todos eran dialectos de la lengua latina. Pero luego ujú. ese dialecto se volvió tan diferente del origen del idioma, que sería el latín, que se volvió un idioma totalmente distinto. O sea, y Sí, se en mi opinión separó de personal, lo la mismo va a pasar raíz con la y lengua se, árabe. ok, Se separó de la raíz. Lo mismo va a pasar con la lengua árabe. Se va a con el separar dialecto tanto marroquí, quieres decir, ¿no? con el marroquí, Eso. más que todo con esa zona occidental de la lengua árabe, lo que es Marruecos, Argelia, Túnez, Sí, porque a mí me estos países. parece muy fascinante y creo bueno, que lo vivimos nosotros los venezolanos en cualquier parte del mundo que nos encontremos, que cuando escuchamos nuestro dialecto, o alguien simplemente hablando castellano, es como wow, como que conectar con alguien que sabe de dónde vienes y eso me parece súper espectacular, es una sensación muy linda. Y me tiene fascinada, me tiene muy enamorada del idioma árabe, porque me pasa que cuando escucho
el tema de alguien hablando árabe, pero, ¿sabes? El árabe en su dialecto, ¿no? Una persona que aprendió el idioma, porque claro, además de ser de admirarse, ¿no? Pero Claro, esa capacidad que tienen algunos países, algunas culturas, de conservar su esencia y de mantener ese dialecto que te representa, ¿sabes? Que te hace único y auténtico. Entonces, por esa parte a mí me parece que es muy bueno si las regiones conservan en esencia el idioma, ¿no? Pero sí, bueno, eso sí, es algo con la claro. globalización bueno, que a veces es positiva, a veces es negativa. Y partiendo de la premisa que también las nuevas generaciones de algunos árabes, la mayoría se van a estudiar fuera de su país, o sea, de repente una persona de Saudi se va a ir a estudiar a Inglaterra o se va a ir a estudiar a Estados Unidos, fuera de su país, Sí, entonces también que es lo allí, más común. exacto, por ser lo más común también, este, pero pienso que además puede ser un plus, ¿sabes? Porque pueden surgir este tema de las traducciones y hacer como más interesante aprender el árabe bueno, que desaparezca del todo. Pero bueno, hay que ver qué nos deparan qué nos depara el futuro. Sí, Entonces, bueno, hay cosas que pueden cambiar de la noche a la mañana. sí, porque yo pienso, bueno, de las últimas actualizaciones ya vemos por ejemplo, países como Arabia Saudita, que antes eran muy cerrados en el contacto con otras culturas, ahorita se están abriendo y entonces pienso que también eso hace que los idiomas sean aprendidos hasta también por los extranjeros, pues como es el caso Claro. tuyo. Entonces, ¿qué tú ves así, por ejemplo, de estas últimas actualizaciones de las nuevas personas que están entrando en Arabia Saudita? Bueno, tema corona ahorita, me imagino que hay muchas cosas en stand-by con el tema de la migración, este, pero bueno, previo al corona o escenario posible al corona, las últimas actualizaciones, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se proyecta el idioma árabe, la promoción del aprendizaje de la lengua, como aprendizaje de la lengua? Eh, con motivo del turismo, ¿no? O sea, Sí, de las como, personas que como una vienen, persona que vaya de intercambio a aprender, como es tu caso, pues como es la situación en la que estás ahora claro, mismo. pues, ¿cómo decirte? Me parece que, o sea, hay mucho interés por parte de, de las personas que llegan, de los extranjeros que llegan aquí, bien sea para aprender el idioma o sea por motivos totalmente turísticos o de business. Okay. Pero o sea, hay mucho interés eh, frecuentemente por parte de las personas que visitan el país y, o sea, sienten como cierta curiosidad, no sé si decirlo curiosidad o como gusto de cuando escuchan la lengua árabe por un nativo, como tú lo dices, sienten Ujú. como una atracción por, oye, sería bien como que aprender el idioma. Y sí hay como esa motivación. Pero siempre existe como que la limitante de que las personas piensan, o sea, hay como un chip que nos dice, no, 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 pero este idioma es muy difícil, no nos podemos acercar a él. Sí, el Y solo sabotaje, se el quedan, autosabotaje, ajá. sí, y solo estas personas se quedan, o sea, hay personas aquí que se quedan solo con lo básico, que se quedan con el gracias, o shukran, o con el habibi, o marhaba, y salam alaikum, y ya no salen de estas palabras, No de deciden las dar el gran palabras, perdón. paso, ajá. Y Sí, no entonces deciden dar el paso. es más fácil aprender a hablarlo que a escribirlo y a leerlo, o cómo lo ves tú en ese aspecto, en conclusión más o menos allí de tu Es experiencia más fácil personal. hablar, es más fácil hablarlo, si solo quieres hablar, es más fácil hablarlo que aprender a leer y escribir. Okay. Pero, claro, aprender a leer y escribir te facilita ya en el caso de que tú te quieras desenvolver por completo dentro de un mundo árabe. Claro, Pero hacerlo más formal, sí, total. sí, si lo que quieres es, ¿cómo se dice? Incrementar tu cultura, tu experiencia dentro del mundo árabe, aprenderlo a hablar, o sea, para tener una conversación, yo creo que 6 meses bastarían
entre 6 meses y 9 meses por ahí, bastarían para que una persona que se encuentre dentro de una ciudad que habla árabe, un país donde se habla árabe, bastaría para que una persona pueda comenzar a tener conversaciones, darse a comprender y poder hasta gramáticamente hablar correctamente. Ok. Entonces, por ejemplo, tu expectativa, ¿en cuánto tiempo piensas que ya puedes tener ese nivel nativo? Cuál es tu expectativa? En conclusión, aquí ya para cerrar un poco y dejarte tranquilo de todas mis preguntas. Bueno, en mi expectativa podría ser, yo creo que terminando la licenciatura ya. O sea, yo ahorita estoy dentro de la universidad, pero en el colegio de idioma árabe. No he entrado Ajá, directamente en la licenciatura. ok. Estaría por entrar ahorita si no fuera por la pandemia. Pero bueno, Mm, eso es otro tema. sí, esperamos Este, que las cosas arranquen otra vez próximamente. sí, que todo vuelva a la normalidad, pero creo que con el nivel de licenciatura me ayudaría ya bastante, o sea, tener un nivel bastante alto. Comenzar por lo menos poder abrir un libro que exprese temas de ciencias o Un temas poco el lenguaje actuales, más, más técnico, ¿no? Un poco más... lenguajes técnicos que yo pueda comprender y pueda expresar también. Ok. Bueno, Luis, Creo ahora que, imagínate te voy a hacer ahorita una hipótesis hablando, hipotéticamente hablando, como decimos nosotros. Si tú estuvieras desde afuera, imagínate, tú no eres Luis, pero tú tienes la mejor perspectiva, pues. ujú, El Luis que llegó al día uno a Arabia Saudita aprendiendo, ve al Luis de hoy y dice, oye, ¿cuánto he aprendido? O cómo ves el tema, porque cuando estás cerca de la cultura árabe, yo no sé si estás en contacto con los locales, con saudíes, pero, pero la percepción te ha cambiado. O sea, digamos, como esta parte, para mí me parece que es lo más bello de la vida, que es esta nutrición cultural, cuando llegas a un país y empiezas a entender un poco las tradiciones y todo eso. ¿Cómo era, Luis, cuando llegaste el día uno a cómo llegaste ahorita? ¿Cómo ves todo el tema de la cultura árabe? Incluyendo, por supuesto, el idioma. pues, ¿cómo decir? No te podría decir de la cultura árabe porque es muy variado dependiendo de cada país, tal cual Sí, como sí, el idioma. por tu Pero experiencia, exacto. hablándote, o sea, localmente, o sea, de Saudí, me parece que es una cultura, aunque al principio parezca un poco cerrada, o sea, en principio cuando llegué parecía un poco cerrada, eh, esta, como que esa barrera se rompió a medida que ya podía hablar con ellos en su propio idioma. Ujú. El saudí es una persona que le gusta como conocer, se alegra por saber que vienen personas, por ejemplo, de América Latina, llegan hasta su país y llegan para estudiar. Son cosas que le enorgullecen mucho. El saudí es una persona que te va a extender la mano para ayudarte en cualquier momento. O sea, es una cultura muy, muy linda. Bueno, hay algo que tienen aquí, muy marcado aquí, que es la cultura del café, que es Ujú. algo que me parece súper maravilloso. El hecho de que las personas se reúnan a beber café y te invito, o sea, a toda persona que vaya pasando le dicen que se acerque, tomen café, compartan un dátil con café y conversar un poco. O sea, eso me parece como un gesto de generosidad muy bonito que tienen dentro de la cultura árabe, Sí, árabe me saudí. imagino también que despierta este homey feeling que de repente un extranjero en algún otro país llega y no conoces a nadie y ver ese tipo de gestos, esa amabilidad, pues te hace Sí, extrañar menos la sensación de no estar en casa, ¿no? sí, la verdad que sí. Y bueno, o sea, todo lugar se hace amar. Por ejemplo, yo extraño mucho a Venezuela, pero creo la última vez que estuve en Venezuela, o sea, mis últimas vacaciones que pasé en Venezuela,
cuando estaba allá también extrañaba cosas de aquí. Creo que todo Claro, lugar porque de se hace alguna extrañar. forma eres el hijo adoptado de Saudí, de Arabia Saudita. Claro, Sí, claro, es que yo pienso que todos vamos en este viaje de la vida buscando, este, digamos, no vamos a encontrar el lugar perfecto, pero ese lugar donde nos quedamos es porque eso, porque conectamos de alguna forma con la energía, con esta sensación de eso, de sentirte que eres bienvenido, pues, ¿sabes? Porque creo que si la historia hubiese sido claro, diferente, decir, no, mira, Luis, o sea, qué fastidio los latinos, que haya discriminación, ¿sabes? Porque son muchas preguntas y parte de la realidad que se está viviendo ahorita con el tema de la diáspora, de la migración, claro. que no todos los países reciben como te pudo haber recibido Arabia Saudita o como puede recibir los Emiratos Árabes, ¿sabes? Es un tema de la expectativa que tú llegas y dices cómo me va a ir y si te va bien, pues como dicen los árabes, alhamdulillah, y es esto positivo, ¿no? Me imagino que es ese el mensaje con el que te sentiste bienvenido allí y por eso extrañaste Saudi cuando estando en Venezuela, imagínate. Sí, de verdad que sí. Pero bueno, quizás cada persona tenga su experiencia propia. Quizás Sí, muchas sí. personas, muchos venezolanos han estado aquí en Saudi Arabia y no piensen lo mismo. Quizás otro les haya ido hasta mucho mejor que a mí. O sea, aquí hay aproximadamente 2.000 venezolanos viviendo en Arabia Saudita. Wow, grande la Entonces, población cada, también. sí, o sea, hacen un número importante de latinos dentro de Arabia Saudita. Bueno, me has hasta entusiasmado, Luis, cuéntame. Si yo decido en un momento dado, porque eso también es un tema tabú, visitar Arabia Saudita, cuéntame, ¿cuáles son esos tips, un top 5, un top 5 que me puedas dar de recomendaciones? Una Bueno, persona venezolana viajando a Arabia Saudita, ¿qué sería eso que tú le recomendarías? bueno, hay temas, por ejemplo, el turismo. Ahí te va. El, el, Ajá, cuéntame. o sea, anteriormente el país no estaba abierto al turismo. Ok. No era un país donde se podía venir a hacer turismo, sino es como una nueva como que modalidad que se viene dando desde el año pasado. Pero esto de hacer turismo dentro del país no está abierto para todas las nacionalidades. O sea, existe una lista de nacionalidades de las cuales tienen permitidas venir a hacer turismo para acá. Pueden solicitar en sus países, pueden solicitar sus visas para venir a hacer turismo a Arabia Saudita, de los cuales América Latina no está incluida, como no estamos dentro del top que podamos venir a hacer turismo dentro de Arabia Saudita, pero Pero eso está bien curioso. Las personas que van allá, entonces son por razones de trabajo o de estudio, no es de vacaciones, o sea, no es el tema turismo, o a partir de un año para acá ya se abrió al turismo. comenzamos a encontrar personas que vienen al turismo desde el año pasado, o sea, desde el 2019, aproximadamente enero del 2019, se abrió el turismo por Ok. completo, pero solo para países en específico. O sea, Que serían eh, las regiones del Golfo. Estados Unidos, Canadá, Ok. casi todos los países de Europa y un que otro país Suiza, de Italia. Asia. Suiza está incluida, Italia está incluida. De todas maneras, hay un listado de países por ahí, yo te lo voy a hacer llegar. De Bueno, qué excelente. países No, y tal vez están. podemos hacer una segunda parte de entrevista ya con otros temas también más relacionados al turismo y a las visitas por allá. Entonces, bueno, Luis, Sí, ya no sí. te quito más tiempo. Me encanta hablar contigo. Me parece que es muy interesante tu experiencia y eso de la adaptación, del explorar todas estas nuevas culturas, me parece bien interesante. Y bueno, y además que me parece importante
tu perspectiva como venezolano, compartir el tema del idioma, de que no tienes nada que ver con una familia árabe, pero tuviste la oportunidad de aprender el idioma y bueno, y fue genial, ¿no? Que la oportunidad la aprovechaste y te abrió muchas puertas y ahora el tema de la educación, pues genial también, es muy, muy ventajoso estar en esa posición y bueno, y motivar también a otros que de repente tienen este limitante de que no voy a aprender o el árabe es muy complicado. Me pareció muy interesante tu testimonio. Además que te admiro por hablar árabe porque de verdad que me parece me parece un skill, o sea, ¿cómo se dice? Me parece que es una habilidad esto del tema de los idiomas que no todo el mundo se le da. Y bueno, y a ese nivel, pues yo comparo mucho el árabe con el chino, imagínate, porque son unos caracteres de escritura totalmente diferentes. No, bueno, ya ese es otro nivel el que Pero puedes bueno, aprender. nada es imposible. Hoy nos Pero, diste una luz al final del túnel a todos aquellos que de repente tuvimos la sí. curiosidad de aprender el idioma árabe en un momento. Y bueno, y esperemos que también sirva como de motivación para todos venezolanos que se encuentren aquí en Arabia Saudita, que quizás igual muy pocos conocen del idioma o conocen algo muy básico, o los que se encuentran en los Emiratos, Qatar, Bahrein, Oman. Sí, creo que Hacer la la invitación mayoría a de todos que se los... acerquen al Ajá, idioma árabe. eso me parece excelente la invitación porque, bueno, la mayoría de los venezolanos que están por allá creo que están muy conectados al tema de la industria del petróleo, de la industria petrolera. Mm, sí, sí, sí. Y sería bueno, sería muchísimo mejor por el tema de beneficios laborales y todo esto. Y de Bueno, entender. aquí encontramos una población, o sea, totalmente variada. Encontramos, en su mayoría sí es petróleo, pero tenemos doctoras en la ciudad de Jeddah, que es la ciudad Ajá, económica de Arabia Saudita. oye, interesante. Tenemos veterinarios en Tabuk, una ciudad al norte. Todos los que trabajan de petróleo trabajan en lo que es las ciudades de Dammam o el Hubar, que están ya más cerca a Bahrein, esta zona de petróleo. Tenemos personas que trabajan en zonas administrativas, que trabajan en la capital, que es Riyadh. O sea, tenemos bastantes venezolanos, o sea, tenemos bastante presencia Están bien venezolana aquí. distribuidos. Vamos a tener que hacer venezolanos en Saudi pronto. A ver qué tal sale eso por allá. Pero bueno, bien interesante. Luis, ¿quieres compartir algo con nuestra comunidad de venezolanos en Dubái? ¿Qué mensaje nos das, además de invitarlos a aprender el árabe a los que están en Arabia Saudita y bueno, y los que están aquí? ¿Quieres darnos algunas palabras para despedirte? Para cerrar ya con la Bueno, entrevista. que en cualquier momento que se acerquen a Arabia Saudita, porque quieran conocer por curiosidad, conocer sus zonas históricas, sus desiertos hermosísimos. Siempre, o sea, siempre a la orden para cualquier ayuda, de cualquier persona que se quiera acercar al país. Ah, bueno, yo Porque, entonces voy a dejar tu usuario, ya que te estás ofreciendo para ayuda. Ya te voy a mandar un poco de venezolanos para allá. No, voy a colocar el usuario de Luis para que las personas que tengan más dudas, más curiosidades, pues lo puedan contactar a través de su usuario directamente también. Este, un dato que no te había dicho, o sea, cualquier claro, persona que dígame todos tenga los datos. una persona que tenga una residencia en cualquier país, en cualquier de estos países, o sea, lo que es Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos, Oman, puede entrar únicamente con su documento de residencia, que sería ICAMA, que para los que viven en esta zona saben lo que es la ICAMA, que ¿Y vendría qué siendo la cédula. significa? Traducen. Ah, la cédula, sí, sí. Vendría siendo la cédula o La ID identificación, ajá. o El documento de Emirates residencia. ID, ok, ok. Ah, bueno, Sí, ves, o no sea, por sabíamos ejemplo, eso. una persona que se encuentra en los Emiratos y tenga su ICAMA de los Emiratos puede Sí, entrar eh, sin ningún problema hasta Arabia Saudita. O, por genial. ejemplo, yo que tengo una ICAMA de Arabia Saudita, yo puedo entrar a los Emiratos Árabes.
Ah, bueno, ves, genial, tiene beneficios. Me imagino que es un tema más o menos equivalente a lo que sería en Europa el territorio change, que es como la libre circulación en Europa entre los visados europeos. Sí, sí. Pero este es Mm. solo para los países o sea, Del Golfo, para los países del Golfo. exacto, los países árabes. Okay. Beneficios para los países del Golfo. Ah, bueno, genial, muy, muy importante, muy válida esa información. ¿Hay un periodo estimado de referencia que tú sepas o varía dependiendo? De duración, la verdad que no sé, pero he conocido personas, por ejemplo, compañeros que han estado en los Emiratos, se han quedado por 15 días y nunca les han dicho nada. Y Ah, entran y salen como han querido y de verdad nunca han tenido eh, inconvenientes. Tengo alguna también un compañero restricción. venezolano que estudia conmigo aquí Ajá. y entró a Bahrein, fue a Bahrein porque la conexión de Bahrein es un puente. Ujú. Cruzó por la frontera únicamente presentando la ICAMA y logró entrar. Ok, muy bueno, perfecto. Eso está súper interesante para las personas entonces que estaban desanimadas cuando dijiste que los venezolanos no pueden hacer turismo. Pues si están en Dubái y tienen su válido Emirates ID, pueden hacer una visita a Arabia Saudita. Entonces esta es una buena noticia para cerrar. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo. Y quiero agradecer también a todas las personas que disfruten de esta entrevista. Si les gustó el tema, pueden colocar abajo también sugerencias de cualquier otro tema que quieren que tratemos y bueno, haremos lo posible para crear un poco contenido de más producción, que de verdad que no me había comprometido y bueno, esta es mi tercera entrevista. La primera fue el tema de los visados, ahorita voy a colgar esta y otra más y ya estamos en el top 3 de las primeras entrevistas. Espero que les guste, que tengan un feliz día y compártanla si les gustó.